en pedagogía aplicada y educación superior, con 12 años de experiencia en docencia de educación superior integral y postítulos. Se ha desempeñado como psicopedagogo en colegios y como académica en carreras del área de educación en distintas casas de estudio. Ha participado en diversos proyectos para la formación de educadores y en proyectos del área socioeducativa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecida de poder estar aquí porque yo creo que las instancias de poder compartir lo que nosotros hacemos en nuestras salas es una situación de aprendizaje para todos y eso es lo bonito de este congreso, ¿cierto? Que todos podamos como aprender de las buenas prácticas que hacen los demás. Bueno, iniciando, está súper ligado con lo que estaba comentando la profesora recién, ¿cierto? Todo este tema, esta preocupación que tenemos nosotros como profesores de lograr que los alumnos sean buenos profesionales, ¿cierto? Y en las inquietudes que todos nosotros a veces tenemos tienen que ver con cómo lograr que los alumnos realmente se desarrollen de manera integral, ¿cierto? Entonces esa era una inquietud que yo siempre tenía en sala de clases. Entonces esta iniciativa parte de una investigación-acción que yo realizo dentro de mi aula para dar una respuesta a un problema que yo tenía, ¿cierto?, que se basaba en esos 4 elementos que están ahí. Primero, que yo tenía alumnos que no eran muy activos, ¿cierto?, que eran alumnos más bien que iban a clases, ¿cierto?, a veces no iban, uno les pedía hacer algo y no lo hacían, ¿cierto? Entonces, lo típico que nos pasa, ¿cierto? También teníamos alumnos que no autoevaluaban sus logros, es decir, siempre esperaban que el profesor les dijera si estaba bien o estaba mal, y les costaba lo que decía la profesora anterior, este proceso de reflexión, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy haciendo yo como alumno? Es decir, involucrarse un poco más en su proceso. Entonces, yo observaba que había una falta de interés a veces por aprender, inclusive muchas veces los estudiantes no saben por qué tienen que aprender lo que están aprendiendo. Entonces, eso es una dificultad. Y había una carencia de aplicación de estrategias de autorregulación, o sea, es decir, eso es lo que yo sacaba como conclusión, los alumnos no se autorregulan. Entonces, desde esta mirada que yo doy dentro de mi sala, se me ocurre hacer este proceso como de tratar de innovar para movilizar un poco a mis estudiantes. Algunos elementos conceptuales previos para que puedan comprender lo que hicimos. El concepto de autorregulación se refiere a una habilidad del ser humano, una capacidad que nosotros tenemos para poder controlar y emplear estrategias para lograr los objetivos, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho también con estas habilidades blandas, habilidades que me permiten también desde lo cognitivo ir modificando las cosas para yo lograr un objetivo a largo plazo, ¿cierto? Y esas habilidades de autorregulación específicamente en esta investigación que yo hice tenían que ver con 4 elementos, ¿ya? Se llaman las habilidades de autorregulación ejecutivas, que tienen que ver con cómo la persona hace una actividad, es decir, eso de hacerlo y hacerlo bien, ¿cierto? También cognitivas, es decir, desde mis habilidades del pensamiento, ¿cierto? Desde mis habilidades cognitivas, cómo yo voy a enfrentarme a una tarea. Y también están las estrategias que tienen que ver con lo motivacional, ¿cierto? Esta motivación, ¿qué es lo que te mueve a hacer las cosas? Que era lo que le pasaba a mis estudiantes, o sea, no tenían interés por hacer las cosas, entonces uno decía, bueno, no tienen motivación, parece, ¿cierto? Y cómo controlan también el ambiente. Entonces la autorregulación, si se fijan, no solamente tiene que ver con habilidades blandas, sino que también tiene que ver con algunos procesos cognitivos que son relevantes a la hora de aprender. Entonces, por eso yo lo llamé esto autorregulación, porque engloba las habilidades blandas y además las habilidades cognitivas que no se desglosan aparte, como a veces uno podría como pensarlo. Bien, ¿qué es lo que hicimos en la implementación? Primero que todo, en la primera etapa, yo hice un diagnóstico, porque este es el diagnóstico que yo había realizado, ¿cierto? Desde mi mirada como profesor, investigador, entonces eso es lo que yo pensaba de mis alumnos. Entonces, para diagnosticar realmente qué es lo que estaba ocurriendo, yo apliqué un test para evaluar habilidades de autorregulación, ¿cierto? Y en base a eso recogí información. Y además apliqué un focus group en donde los estudiantes
pudieron compartir conmigo, ¿cierto?, qué era lo que les pasaba, ¿cierto?, y cómo ellos se miraban desde la autorregulación como estudiantes. En esta etapa de diagnóstico me encontré también con algunas cosas medias sorpresivas. Mi clase en la que yo estaba interviniendo eran específicamente 22 alumnos que estaban en este caso en el sexto semestre, y estos estudiantes yo me llevé la sorpresa de que no tenían tan baja desarrollo de habilidades de autorregulación desde lo que medía el instrumento. Si ustedes se fijan, los estudiantes en un buen nivel de autorregulación era un 54%, era un poquito más de la mitad de mi sala, tenían habilidades de autorregulación. Un 46% estaba como más o menos, ¿cierto? Y no habían habilidades como de autorregulación totalmente descendidas. Entonces yo dije, bueno, entonces partimos bien, parece que mi mirada había partido siendo un poco crítica, ¿cierto? Y también ahí ustedes ven el desglose de lo que se evaluó en el test de autorregulación, en donde habían la medición de estas habilidades cognitivas, las habilidades de control del ambiente, las habilidades ejecutivas y las motivacionales. Dentro de estas habilidades, si ustedes observan, las más bajas eran las habilidades ejecutivas, es decir, esto de hacer las cosas, decidirse a hacerlas. Esto tiene que ver un poco con la procrastinación, ¿cierto? Lo que los alumnos compartían conmigo, esto de dejar para después siempre, no, después lo hago, ¿cierto? Y después se encontraban con el problema de que realmente no lo hacían o no lo hacían bien. Y dentro de las más altas estaban las habilidades de control del ambiente. Los alumnos en general, una de las cosas que sí tenían adquirida era esto de estudiar en un buen lugar, de tomar buenas decisiones en relación a cómo seleccionaban el momento y el lugar para poder enfrentar una tarea. Bueno, en base a esa panorámica que yo tenía, entonces hicimos un proceso de intervención en donde yo elaboré una metodología centrada en la autorregulación para que pudiéramos como levantar estos indicadores que estaban un poco más descendidos. Se aplicó la metodología y además yo hice un registro sistemático de campo de todo lo que iba pasando en las clases, de manera como cualitativa. ¿En qué consistió la metodología que se aplicó? ¿Ya? Importante, muchas de las cosas que decía la profesora anterior, ¿cierto? Primero, era muy relevante dentro de cada clase que el profesor pudiera formular preguntas claves para que los estudiantes reflexionaran, ¿cierto? Como decía la profesora, esto de decidir qué tengo que preguntarle, porque muchas veces el alumno, uno dice, ¿entendieron? Y los alumnos dicen, sí, ¿cierto? Típico. Pero en realidad esas preguntas no son tan buenas. Entonces uno como profesor, yo entendí que teníamos que aprender a hacer preguntas precisas en el momento de la clase que me permitan movilizar la estructura cognitiva del estudiante. Después también la segunda cosa tenía que ver con generar un clima de aula que estuviese basado en una relación profesor y alumno en donde existiera el diálogo, una revisión constante de tareas, ¿cierto? Y además la resolución de dudas. ¿Por qué? Porque ahí me quiero quedar un poco detenido en la revisión de tareas. Generalmente la autorregulación tiene que ver un poco con la autonomía. Y eso es lo que los alumnos no traen, no son muy autónomos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno generalmente como profesor? Es dejarlos, porque uno cree que dejándolo desarrollamos la autonomía, como lo que le pasa a uno con los hijos, ¿no? Uno dice, no, déjalo, no, hay que dejarlo, que sean autónomos. Pero en realidad lo que necesitamos hacer es un proceso de acompañamiento. Y lo que yo he aprendido aquí es que mientras uno más insistente es, y cierto, y uno le pone, como uno dice, el acelerador o la máquina al alumno, el alumno termina respondiendo. Y cuando uno es sistemático, revisa, entonces el alumno en algún momento empieza a desarrollar esto y lo empieza a hacer solo. Porque lo que me pasaba antes era que yo les decía, bueno, no sé, la próxima clase vamos a traer, ¿cierto?, contestada un viaje cognitivo que les subía a la plataforma, y los alumnos no lo traían, porque a lo mejor decían, no, la profe no la va a revisar, no importa, después se lo llevo, o la típica pregunta, ¿tiene nota? Y entonces no, ahora se revisa, ¿cierto? Entonces el alumno sabe que tiene que llevar un producto a la clase y al principio es un poco presionante, pero después me he dado cuenta que el alumno igual lo termina manifestando.
Después, bueno, importante incluir tiempo de la clase para la participación de los estudiantes, esto de que los alumnos puedan plantear dudas, elaborar preguntas, identificar la necesidad que tienen, porque a mí me pasaba mucho también que los estudiantes a veces no hacían preguntas y sí las tenían. Entonces, uno debe dedicar un tiempo de la clase para interiorizarnos en eso. Como decía la profesora, a lo mejor pedirles que las escriban, porque a veces cuando uno hace la pregunta así a todo el grupo, los estudiantes dicen no tengo ninguna pregunta. O a veces si no han estudiado, a veces no le han saltado las dudas. Pero tiene que existir un tiempo de clase y donde ellos además sepan que en ese momento uno va a resolver preguntas y dudas. Entonces, esa es la idea. También dar a conocer los objetivos para orientar la actividad del alumno. Profesores, esto en INACAP es bien repetitivo, por lo menos en mi sede, en todas las salas hay pegado un adhesivo en la pizarra donde dice objetivo, ¿cierto? Y siempre nos piden poner el objetivo. Y yo una cosa que descubrí es que uno esta cosa la hace muy mecánica, ¿cierto? Uno llega a la clase y pone objetivo, listo, y los alumnos lo copian. Incluso yo he mirado que en los cuadernos los alumnos tienen escrito el objetivo, pero no tienen ni idea por qué está ese objetivo ahí. Yo creo, dentro de la metodología, yo quisiera resaltar esto de los objetivos, cuando uno les dice al alumno, esto es lo que vamos a aprender hoy, esto es lo que tú vas a aprender hoy, y esto es lo que tienes que evaluar si lograste o no aprender hoy. Es distinto, es decir, hay que quedarse en el objetivo y que el alumno lo entienda, para que se pueda después autoevaluar, porque si no el alumno repite porque tiene que repetir. Después, repasar la información, importante hacer preguntas al inicio de la clase, hacer muchas actividades formativas también es muy útil, porque ahí uno se va dando cuenta cómo van avanzando los estudiantes y ellos van reflexionando. Porque yo voy haciendo una actividad formativa en donde observamos si realmente manejas esto que yo te enseñé, entonces no lo tengo, entonces vamos reforzando. Muy importante también a resaltar la utilización de una rúbrica, ¿cierto? O lo que tengan como instrumento. Generalmente nosotros contamos con rúbricas, escalas de precisión, listas de cotejo, que lo que siempre yo he escuchado que nos dicen es cómo úsenla, ¿cierto? O súbenla a los alumnos a la plataforma. Pero la pregunta es, ¿la estamos usando realmente? ¿La usamos como una herramienta? Entonces, eso de hacerlo da muy buenos resultados, profesores. Cuando nosotros, lo que yo hacía con los estudiantes, cuando nos estábamos acercando ya a una evaluación sumativa, era proyectar la rúbrica o lo que íbamos a usar, y entonces las analizábamos en conjunto, como dice ahí, organizar la tarea. Por ejemplo, ya chiquillos, tienen que entregar un informe. ¿Qué dice la rúbrica? Dice que el informe debe tener buena redacción. ¿A qué nos estamos refiriendo con tener buena redacción? ¿Qué cosas podría hacer yo para que la redacción sea buena? Entonces ahí vienen los alumnos. Ah, bueno, utilizar el Word o pedirle a alguien que me lea. Entonces ahí ellos van reflexionando, ¿cierto? Ya, si ustedes tienen que, no sé, entregar el informe el 20, ahí vamos analizando los tiempos. ¿Cómo deben organizarse? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Entonces ellos dicen, que lo dejemos para última hora, que ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hacer una planificación de qué voy a hacer en cada tiempo, ¿cierto? ¿Qué estrategias podemos utilizar para resolver el problema? Si tenemos que hacer un informe, ¿dónde podemos buscar? Mire, típico que es lo que siempre me pasa con el tema de las normas APA. Uno les pide normas APA y los alumnos dicen, normas APA. Manejan las normas APA y ellos te dicen sí. Después te entregan el informe y no las manejaron. Y entonces ya en la otra rúbrica, aquí dice norma APA. ¿Cuál es el problema que tuvieron antes con las normas APA? Que no sabíamos poner esto. Ya, a ver, vamos a leer entonces el documento. Entonces, tomarse ese tiempo. Porque en general uno a veces le sube la rúbrica y el alumno la mira no, ¿cierto? Pero no hace este proceso reflexivo porque la rúbrica le debe permitir al alumno automonitorearse, es decir, ir mirando la rúbrica y decir, ¿mi trabajo tiene esto? Sí. ¿Mi trabajo tiene esto? No. Entonces, ¿a quién voy a trabajar? Entonces, de esa manera los vamos ayudando a que ellos mismos se autorregulen y además el resultado es muy bueno, porque después cuando uno ya corrige, de verdad que el trabajo es de calidad. Cuando el alumno aprende a automonitorear lo que está haciendo, nos evitamos eso de que cuando llegamos a la prueba o a la evaluación sumativa,
nos dimos recién cuenta que los alumnos no sabían nada. Entonces, eso es bien importante. Planificar también en conjunto con los estudiantes es relevante porque muchas veces el estilo de clase que uno tiene no favorece la motivación de los estudiantes. Entonces, negociar los plazos. Típico que los alumnos te piden tiempo para entregar algo, ¿no? Profe, este trabajo era para el 20, usted lo puede cambiar para el 25. ¿Cierto? Entonces, eso no es autorregularse. Pero igual hay que negociarlo, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no pueden cumplir con el plazo? Reflexión de nuevo. Ah, es que esto pasa. Okay. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Entonces, que ellos propongan soluciones, porque generalmente uno tiende a veces a ser medio autocrático con estas cosas y eso no facilita la reflexión. ¿Okay? Distribuir tareas es relevante sobre todo cuando hay actividades que involucran trabajo grupal, trabajo colaborativo. Es importante estar ahí como revisando las tareas y ajustar también los tiempos de trabajo para que ellos puedan ir logrando los objetivos. Y finalmente, que va ligado a lo anterior, es hacer explícitos los criterios de evaluación. Ustedes tienen criterios de evaluación en los programas, en todos los descriptores aparecen, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace uno con eso? En la sede también nos han pedido que los indicadores de evaluación, estos criterios de evaluación, vayan en la prueba. ¿Se han fijado ustedes que uno los pone arriba dentro del formato y hace toda esta parafernalia? Pero, ¿para qué? Aparte de llenar papel, ¿cuál es el objetivo de que esté el criterio del indicador de evaluación ahí? Entonces, yo me di cuenta que usando los indicadores y los criterios de evaluación facilita el aprendizaje del estudiante, porque entonces yo les digo a los chicos, bueno, el criterio de evaluación dice, argumenta la postura frente a los paradigmas. Entonces yo analizo con ellos, ¿qué es argumentar? Y ellos me dicen, argumentar es tal y tal. Entonces vamos ligando. Y después les digo, bueno, entonces, ¿qué pregunta creen ustedes que yo podría hacer en la prueba que me indica que usted sabe argumentar? Y entonces el alumno dice, nos podría poner un caso, nos podría hacer una pregunta abierta. Ok. Y entonces ellos van construyendo y eso nos ayuda a que ellos también en el momento de estudiar en su casa dirijan a veces la tarea a las cosas que realmente son precisas. Porque a veces uno le entrega una cantidad de información tan grande, pero en realidad lo que uno quiere es que el alumno haga tal cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos porque él logre. Entonces, cuando nosotros evidenciamos los criterios de evaluación, el alumno sabe a dónde tiene que llegar. Y se va también, vuelvo a insistir, autorregulando, autoevaluando cómo va. Entonces, eso les ayuda a anticiparse a los problemas que van a tener y monitorear su trabajo. Bueno, entonces, este trabajo que les estoy contando, la metodología fue clase a clase, ¿cierto? Es un trabajo arduo y cansador. Ya lo que decía la profesora, revisar, estar, hacer preguntas, vamos con los diálogos. Hay que dedicar tiempo a eso, ¿cierto? No se puede hacer bajo una clase netamente expositiva, ni tampoco así como a lo rápido que a veces uno puede pasar por el salón de clase. Entonces hay que dedicar el tiempo. En la etapa de evaluación final se hizo una evaluación de la implementación y cómo impactó esa metodología. Se volvió a aplicar un focus group a los alumnos y se analizó el diario de campo como para ir levantando ahí los elementos más relevantes. En las conclusiones, nosotros estábamos trabajando estas habilidades de autorregulación. Entonces, las que estaban desarrolladas en los estudiantes, que esto es bien interesante, es que, por ejemplo, los alumnos tenían uso de estrategias cognitivas para la comprensión lectora y técnicas de estudio. Por ejemplo, ellos subrayaban, sabían hacer esquemas, tenían habilidades de ese tipo adquiridas. Pero las que no tenían desarrolladas eran la organización del tiempo, la autoevaluación del desempeño y la planificación de estrategias para la mejora. Entonces, al final, en realidad, era como súper gráfico también lo que me pasaba. En las ejecutivas, los alumnos hacían a veces la tarea, pero carecían de automotivación, de elaboración de un plan, de un horario de estudio, ¿cierto?, de un uso de estrategias para elaboración de información dentro de un texto o solicitud a veces de ayuda. Los alumnos no eran buenos para pedir ayuda, ni siquiera a su compañero.
Entonces, eso era algo que era interesante. En lo motivacional, ellos tenían una meta a largo plazo, porque uno les pregunta, ¿ustedes tienen motivación para estudiar o cuál es su meta? Y dicen, sí, pero siempre es sacar la carrera. O sea, la meta es así, pero súper lejana. Pero ellos no tienen la capacidad de ponerse metas específicas, ni de persistir en el esfuerzo ante una tarea, una materia específica, o la motivación para establecer a veces, insisto, un plan de mejora, pero hacia la motivación, resolver dudas y todo eso. Y en el control del ambiente era la habilidad mejor desarrollada, que les comentaba recién que tenía que ver más con el control como del espacio físico y todo eso. Bueno, también ahí yo hice, dentro de los objetivos de mi investigación, yo me propuse levantar algunos factores que intervienen en el desarrollo de la autorregulación. Aquí yo encontré estas cosas. Primero, sí o sí interfiere la metodología que utiliza el profesor. Entonces, como les decía recién, si el profesor tiende a aplicar una metodología más centrada en lo expositivo, en una metodología más conductista, ¿cierto? Los alumnos no se aprenden a autorregular. Necesitan de una metodología distinta para que desarrolle esas habilidades. La concentración también es un factor que afecta fuertemente en la autorregulación. Muchos alumnos, ¿sabe qué? Yo diría que del grueso de los estudiantes, yo me atrevería a decir que un 50% de los alumnos tenían problemas de concentración para sistematizar tareas. Tienen dificultades en funciones ejecutivas, que eso quiere decir planificar, organizar, eso es relevante. La actitud de respeto de los estudiantes hacia el docente. Fíjese que ellos me decían que ellos se autorregulaban dependiendo del profesor. Es decir, si el profesor era así, pero pesado, se movían. Pero cuando, este profe, no me gusta tanto, no estoy ni ahí, influía en la autorregulación, ¿cuánto se autorregulaban? Los aspectos socioculturales también en el desarrollo de la autonomía. Esto tiene que ver también con un poco con la cultura que nosotros practicamos en Chile, que la autorregulación debería desarrollarse desde que los niños son pequeños, ¿cierto? Pero el sistema educativo del cual vienen nuestros estudiantes no es un sistema que aporta hacia la autorregulación. Generalmente todavía tenemos en el colegio, ¿cierto?, profesores que están siempre como controlando a los estudiantes, ¿cierto?, y no desarrollan estas habilidades. Entonces nosotros recibimos a los estudiantes en educación superior con carencia de esos aspectos. También la falta de experiencias educativas en el sistema escolar, ¿cierto?, y los aspectos emocionales y los intereses personales, ¿cierto? Había muchos alumnos que, claro, estaban desmotivados porque tenían un problema personal, ¿cierto?, o a veces tenían intereses que no estaban centrados en la asignatura, ¿cierto?, que esos son elementos que también se van a manifestar dentro de la sala de clase y ahí nosotros tenemos que estar atentos a ello. Bueno, y finalmente relativas a la metodología que se aplicó, yo quería relevar ahí tres conclusiones. Primero, la importancia del método que usamos en clase sí o sí influye en la autorregulación. Yo me atrevería a decir eso. Segundo, el tener un diagnóstico de las habilidades de autorregulación, es decir, conocer el grupo, es fundamental porque podría pasarnos muchas de las variabilidades que yo tuve al enfrentarme cuando hago el diagnóstico de ellas. Porque uno siempre tiene como una visión muy general, ¿cierto? Pero cuando uno ya tiene un diagnóstico específico, uno dice, esto le falta a los alumnos, y entonces ahí uno puede flexibilizar su clase y su planificación desde las necesidades que realmente tienen los estudiantes. Y por supuesto la importancia del rol del docente frente a la autorregulación. Nosotros también como profesores, aparte de aplicar una buena metodología, somos modelos a veces de autorregulación. Entonces, si nosotros tampoco no aplicamos dentro de nuestra sala de clases y también practicamos a través del ejemplo, ellos nos van viendo como un modelo. Entonces, el rol del docente traspasa solamente lo que yo puedo transmitir como contenido dentro de la sala de clase. ¿Sí? Y eso. Muchas gracias, profesor.